Buenos días, muchas gracias por la invitación, por estar con nosotros en esta modalidad online. El tema de mi presentación va a ser el valor del ecodoppler de arterias renales en la hipertensión arterial infantil. Yo soy el doctor García Baise, dirijo el Departamento de Imagenología del Centro Hospitalario Pereira Rosell y la Clínica de Imagenología Pediátrica de la Universidad de la República aquí en Montevideo. No tengo conflictos de interés. Bueno, ¿de qué hablaremos? Va a ser una charla bastante breve esta. Hablaremos sucintamente del recuerdo anatómico y del ecodoppler de arterias renales normal. Repasaremos las causas de hipertensión arterial, que por supuesto se mencionan con mucho más extensión en otras charlas de este ciclo. Algo sobre los hallazgos y finalmente concluiremos en definitiva cuál es el valor que tiene el ecodoppler en el estudio de esta patología pediátrica. Grosso modo, siguiendo el clásico atlas de Netter, aquí tenemos la anatomía en un corte coronal con la aorta y sus ramas principales. Ambas arterias renales se originan a los lados de la aorta, aproximadamente en L1, L2, a la misma altura. Generalmente son únicas, pero hay que tener presente que tenemos muchas variantes anatómicas, como es el caso de duplicaciones o particularmente cuando hay arterias accesorias o arterias polares que nos pueden complicar a la hora del diagnóstico de estenosis de arterias. También hay variantes de la circulación venosa, como es el caso de la vena renal, cuando además de la vena que está por aquí, por adelante de la aorta, en la pinza ortomesentérica puede haber una vena renal retroaórtica, por ejemplo. Eso es bueno para diferenciarlas y porque en ocasiones también exploramos con interés la vena renal, aunque no es lo más frecuente en el estudio de la hipertensión. Rápidamente, el recuerdo de cómo se veía el riñón en ecografía en modo B, bidimensional, que es lo que hacemos siempre. Primero miramos la estructura del parénquima, por supuesto, que sea normal, con el clásico sector hipocogénico periférico, que es la corteza y la médula, todo el parénquima, y el sector central dado por el seno renal, ¿verdad? El ecodoppler normal empezamos nosotros viendo la aorta, en que con el Doppler color vemos el calibre, vemos los patrones de flujo, los miramos con Doppler color y los miramos con esto que es el Doppler espectral. Esto es el espectro de la onda Doppler con un pico sistólico representado aquí en la gráfica y un descenso y un menor flujo en diástole, ¿verdad? Que se representa aquí abajo. Valoramos en toda su extensión lo que son las propias arterias en distintos enfoques, puede ser por delante, puede ser por los flancos, en el caso de los niños los flancos a veces como son pequeños los niños de tamaño puede ser más fácil. Esto es un corte entrando por el flanco del paciente, esto es la aorta y vemos la arteria renal en toda su extensión, desde el ostium aquí hasta el ilio del riñón acá. Y también paralelamente en esta foto que quedó bien ilustrativa se ve la vena renal que drena hacia la cava. Seguidamente, ni que hablar que valoramos todo el flujo adentro del parénquima renal. En el parénquima renal nosotros vamos viendo las divisiones, las arterias segmentarias, las arterias interlobares, las arterias arcuatas, y con eso valoramos los patrones de flujo y los índices de resistencia en cada uno de los sectores y podemos ver si hay alteraciones focales de la perfusión. Bueno, de esto no vamos a abundar. Todos sabemos que las dos grandes categorías de la hipertensión son la primaria y la secundaria. Tenemos una hipertensión primaria con una frecuencia en aumento en la población pediátrica. Grosso modo, hablamos de ella sobre todo mayores de 6 años y en adolescentes, generalmente idiopática, ¿verdad? Familiar, que normalmente responde a tratamiento farmacológico. Por supuesto que la que nos preocupa más nosotros donde actuamos es en la sospecha de secundaria. La secundaria es bastante variable según la serie y la frecuencia total, tan poco como 5 y tanto como hasta 25% según las series. Ya se ve desde chico en preescolares, de hecho es inversamente proporcional a la edad, y bueno, ahí adentro va a haber muchas causas. Y aquí podemos colaborar con la ecografía. Dentro de todos estos capítulos de causas de la hipertensión secundaria, están las anomalías parenquimatosas, tanto como hasta un 80% pueden deberse a anomalías del parénquima, como las displasias renales, displasias multiquísticas, por ejemplo, que nosotros la podemos ver bien por ecografía,
Las nefropatías por reflujo, con todas las alteraciones dadas por el reflujo, dilataciones, esas cosas podemos verlas relacionadas a uropatía por reflujo y obstructiva, muy bien por ecografía, cualquiera de ellas. Las nefropatías médicas de diverso origen, ahí están las enfermedades quísticas, por ejemplo. Después, un 5 o un 10% son las verdaderas estenosis de arteria renal. Normalmente, obviamente, estenosis que no son por arteriosclerosis en este grupo etario, ¿verdad? Son por displasia fibromuscular o bien por la neurofibromatosis tipo 1, que por eso los chicos con neurofibromatosis debemos hacerla regularmente el seguimiento con el Doppler para descartar la estenosis, ¿verdad? Después están las estenosis de aorta suprarrenal, o sea, de aorta alta, que da cuenta de una minoría, también 1 a 5% según la serie, como la coartación de aorta propiamente, o el síndrome de la aorta media, las vasculitis relacionadas a todas estas enfermedades, Takayasu, Kawasaki, etc. Y eventualmente la iatrogénica, porque chicos que han tenido cirugía cardíaca o cirugía de coartación pueden tener también una estenosis arriba que repercute hemodinámicamente vas abajo, va a repercutir sobre el flujo en la aorta baja y va a repercutir sobre el flujo en las arterias renales. Finalmente, los tumores productores de hormonas, clásicamente febocromocitoma y el paraganglioma, más bien ya de paciente más grande, el neuroblastoma que puede dar hipertensión bien por secreción de catecolaminas, bien por compresión directa de la propia arteria renal, por una gran masa, ¿verdad? Que puede ser gigante al momento de detectarse, o bien por las dos cosas. Y finalmente, tumores de la corteza suprarrenal, evidentemente por secreción de aldosterona, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué le pedimos a la ecografía con Doppler? Vemos primero todo el abdomen, la pelvis, el retroperitoneo, las logias suprarrenales, y ahí vemos muchas causas extrarrenales de la hipertensión arterial, como estas que mencionamos. Muchas de esas cosas las vamos a detectar, a veces son hallazgos, como este clásico hallazgo en un corte longitudinal del flanco. Esto que está aquí es el riñón que tiene el polo superior desplazado por esta gran masa hiperecogénica, en este caso homogénea, pero puede tener calcificaciones y otras alteraciones, que es un típico tumor neuroblástico, un neuroblastoma suprarrenal, ¿verdad? Después vamos a mirar la propia aorta. En la aorta vamos a ver si tiene estenosis, si hay engrosamiento parietal. Si no tiene nada esa aorta donde nosotros la estamos viendo, ahí en el abdomen, igual vamos a ver los patrones Doppler. Hay un patrón Doppler característico que se llama tardus parvus, por los términos en latín, que veremos lo que es. Este es un ejemplo de una estenosis de aorta. Esto es un corte sagital de una tomografía con una reconstrucción en el plano sagital, perdón, con el callado aórtico y la flecha marca una estenosis significativa. Entonces, cuando yo voy a explorar en el abdomen no voy a ver estenosis, pero ya hay una alteración dada por el problema arriba. Yo lo que voy a hacer es un Doppler, cuando esté haciendo el ecodoppler arterial renal, y me voy a encontrar que en la aorta, en vez de haber el flujo normal ese que habíamos visto hoy, voy a tener este patrón que se llama tardus parvus. No tiene ese pico tan alto y tan rápido de la velocidad, y la diastólica está relativamente alta, está muy parecida a la sistólica de las diastólicas, está más achatado ese patrón. Aquí vemos en el esquema, se entiende, esto que está abajo es el patrón normal, hace como un pico sistólico y después baja bastante. El flujo tardus y parvus es justamente porque es pobre, pequeño en tamaño, y además tardus porque demora en crecer esa curva justamente por culpa de la estenosis que hay más arriba. Cuando yo me encuentro eso es un signo indirecto de estenosis. No la estoy viendo, pero la puedo sospechar. Después vamos a ver los propios riñones, ni que hablar. En los riñones, viendo todo tipo de alteraciones. Bueno, por frecuencia podemos tener, por ejemplo, hipoplasia bilateral, unilateral, con en este caso una asimetría. Ahí está medido, un riñón muy pequeño de un lado, con el parénquima adelgazado, comparado con este otro riñón, con el parénquima con la ecoestructura normal y el tamaño que más del doble que el otro. Las displasias, característicamente la displasia multiquística del niño, que por definición va a ser unilateral o como mucho si es bilateral de un lado total y del otro parcial, porque si no obviamente es incompatible con la vida. Pero bueno, son todos hallazgos que van a surgir de ese estudio ecográfico. Vamos a llegar al Doppler color. En el Doppler color, ni que hablar que valoraremos
todo el riñón, si hay diferencias de perfusión, derecha e izquierda, si está perfundido en forma homogénea, bien, o como en este caso, un riñón bien perfundido y el otro escasamente perfundido, secundario a una estenosis muy importante de la arteria renal. Vamos a llegar al Doppler espectral después, hacemos el espectro como mostramos recién en la propia arteria renal y ahí calculamos lo que se llaman índices resistivos. Aquí tenemos un ejemplo, como estamos midiendo picos del flujo, el espectro, y medimos el IR, que es el índice resistivo, es un valor que damos siempre, que es una relación que hay entre la velocidad sistólica y la velocidad diastólica. Normalmente está por debajo de 0,7, y bueno, en casos en que hay una estenosis muy significativa proximalmente, en la arteria renal proximal o más arriba, incluso en la aorta, ya cuando uno va a mirar ese índice, lo encuentra que tiene ese patrón que dijimos hoy de patrón tardus parvus, que nos da la pauta de que hay una caída proximalmente al lugar que estamos viendo nosotros. Es un patrón post-estenosis. Nosotros sumamos a que tenemos ese patrón patológico el hecho de que ese índice resistivo está bajo, porque la sistólica está muy cerca de la diastólica. Esas cosas son un método indirecto, como decíamos, de detectar que hay una estenosis. O bien puede haber solo una disminución del índice resistivo. Por último, llegamos al propio elemento principal, que es ver la estenosis en sí. Miramos en la arteria renal y vemos la estenosis, el aumento de velocidades. El aumento de velocidades, y acá tenemos un ejemplo, un riñón y otro riñón, una arteria renal y otra arteria renal, este pico sistólico y esta diástole, y este pico sistólico del otro lado, mucho más alto, llega hasta aquí arriba. Acá en la escala lateral vemos que tiene velocidades de 5 o 6 metros por segundo, cuando lo normal es rondando 1 metro o menos. Hay valores absolutos de más allá de lo cual se considera que una estenosis es hemodinámicamente significativa, o sea, más de 60%. Esos valores absolutos valen más bien para adultos, o eventualmente puede ser algún adolescente, pero en los niños chicos todos tienen unas velocidades homogéneamente más altas, todo está acelerado, así que no vale tanto esos valores absolutos del que hay descritos para adultos. Después está un fenómeno que se llama aliasing. Este es un corte transversal, en que estamos viendo aquí transversalmente es un riñón, la vena y la arteria renal. Acá viene la arteria que entra aquí al hilo renal y vemos que aquí está la arteria en rojo. Sin embargo, este pedazo que está acá tiene una estenosis porque tiene el fenómeno que se llama aliasing. Toda esta alteración de los colores, ese pixelado extraño, es debido a un fenómeno de los cambios de frecuencia Doppler que se produce cuando hay una aceleración de flujo. Esto siempre lo vamos a buscar nosotros cuando encontramos eso, además de la alteración en el espectro que veíamos recién y además del fenómeno acústico, porque nosotros lo oímos y tiene un cierto pitch, una cierta característica, el flujo estenótico. Esas cosas nos hacen decir, ahí hay una estenosis hemodinámicamente significativa. Además de ver las velocidades, de ver esos colores, también hacemos lo que llamamos índice reno-aórtico. Comparamos la velocidad en el lugar más alto contra la velocidad en la aorta, y si eso está aumentado, más de 3,5, decimos que es una estenosis hemodinámicamente significativa. Otra medida que se plantea es comparar el flujo renal en la arteria contra el intrarrenal, también si está aumentado más de 5, habla de una estenosis significativa. Todo esto puede ser difícil, eso es lo que hay que saber. En los niños tenemos interposición de gases, tenemos niños que se mueven, tenemos estructuras que son muy pequeñas en tamaño y fácilmente si nos perdemos un pedazo de la arteria renal ya nos estaremos perdiendo información vital. Podemos no ver estenosis intrarrenales, que en niños no son infrecuentes, un pedacito de arteria o de una arteria segmental que esté adentro del riñón. Yo veo bien la arteria renal y hay una estenosis intrarrenal, entonces igual le va a determinar una hipertensión mediada por renina, pero no es medio bien en la arteria. Y el otro problema es que tampoco podemos ver las arterias accesorias. Muy frecuentemente, si hay una arteria polar, una arteria secundaria, además de la principal, yo veo la principal, me quedo tranquilo, y la accesoria resulta que no la vi. En definitiva, si juntamos todo según las distintas series, la sensibilidad del Doppler según la experiencia del operador, pero varía entre 60 y pico y como mucho 75%. Esto quiere decir que hay un número
considerable de falsos negativos si yo solo realizo el ecodoppler, ¿está? Entonces, grosso modo, ¿qué valor tiene el ecodoppler con todo esto que dijimos? Bueno, es el método adecuado para la evaluación inicial de la hipertensión. Es bueno porque nos descarta causas extrarrenales, una cantidad de cosas, como dijimos, podemos ver. Si muestra una estenosis, hay que hacer una angiotomografía o angioresonancia, un estudio angiográfico, según la disponibilidad en el centro, tomando en cuenta que la angiotomografía expone una alta dosis de radiación, aunque sea un método excelente, y el niño puede requerir controles en el futuro. Eso siempre hay que sopesarlo según la edad del niño, más radiosensible cuanto más pequeño sea. Puede ser angiografía también, pero eso se reserva en general para cuando es pretendidamente terapéutico ese acto, ¿verdad? Y si no muestra estenosis, pero persiste la sospecha clínica, también hay que hacer angiotomografía o angioresonancia, porque se nos pueden escapar muchos pacientes. Lo bueno del Doppler también es que nos orienta, como dijimos, para continuar el estudio, ¿verdad? Si, por ejemplo, encontramos ese flujo tardos parvus de los dos lados, uno puede decir, puede haber un problema en la aorta alta. Entonces, uno va a pedir la angiotomografía tóraco-abdominal, porque va a ir hasta el tórax a buscar la causa de eso. Bueno, esto ha sido todo. Seguiremos en la sección de preguntas. Muchísimas gracias por su atención.